Amigos de Páginas Libres, tenemos la satisfacción de poder entrevistar a Víctor Hugo del Carpio, candidato por el Movimiento Regional Súmate, en una circunstancia sumamente compleja para el país y la región, una descomposición política cuya crisis se expresa en una velocidad vertiginosa. La antes celebrada como probable presidenta del Perú, hoy se ha metido al sótano del edificio del Congreso porque ha sido censurada. Lady Camones, de haber dicho ella misma como presidenta del Perú y sonreír, recibir el apoyo de un desclasado grupo como la próxima presidenta, hace horas ha sido censurada por el Congreso. Este mismo Congreso que la ungió como presidenta. Y su mentor, su jefe, César Acuña Peralta, otro alcalde de Trujillo, presidente fugitivo de la región, que hoy pretende nuevamente regresar con sus engañifas y su plata como cancha, ponen en manifiesto esta enorme crisis política en el país, cuyo derrotero realmente es la censura de todos estos actos mediante la exclusión de este candidato y al mismo tiempo la movilización del pueblo por ungir a los verdaderos representantes del pueblo. Páginas Libres cree que Víctor Hugo del Carpio es la expresión de esta fuerza renovadora, esta fuerza que cuestiona el establishment y quiere realmente el cambio. En la variedad de la manifestación de las listas, a juicio de Páginas Libres, solamente existen dos propuestas: aquella que propende el desarrollo de Trujillo y la región y resolver sus problemas, y aquella que en distintas variantes busca mantener y busca administrar fondos públicos para corrompirse a sí mismos y para abandonar la ciudad y la región. Víctor Hugo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras en esta campaña, en este contexto de crisis política? Gracias, Roberto, por esta oportunidad de aprovechar el espacio que me brindas para enviar un saludo a toda la comunidad trujillana y liberteña. Como lo ha mencionado y resaltado Roberto Alvarado, son momentos muy críticos donde se evidencia claramente la agudización de la crisis. Y creo que hemos asistido a documentación que ya no solamente puede llamarse indicios, sino son medios de prueba contundentes. Audios donde claramente se puede apreciar cómo es que personajes utilizan las organizaciones políticas para emprender y ejecutar intereses individuales, intereses particulares versus o sobre los intereses generales. Creo que la población en este momento está dando un vuelco total en la apreciación del contexto y la coyuntura. Considero, Roberto, que en este momento es sobre todo en Trujillo y la región La Libertad se está ya definiendo prácticamente ese 40-45% de vecinos que aún no tenían una postura sobre un candidato distrital, provincial o una alternativa regional. Creo que con los hechos que han acontecido y que son ya noticia nacional e internacional, están definiendo una postura, una posición frente a lo que va a ser ya próximamente la elección del 2 de octubre. Vecinos, considero que la reflexión debe ser en estos momentos hasta el 2, tarea diaria, para poder entender, como decía Roberto, comprender quiénes están participando, quiénes son parte de una misma propuesta y aparecen como contrincantes, lo cual es una farsa, porque son, como mencionan muchos vecinos, son ahijados de un mismo padrino. Pero la pregunta es, ¿quién es el padrino? Porque ellos por la mañana aparecen como contrincantes, pero por la noche se reúnen para planificar, para complotar contra los intereses y contra las esperanzas del pueblo trujillano, el pueblo liberteño. El padrino es el mismo, la corrupción, el narcotráfico. Ese es el padrino que está financiando las campañas de estos que se atribuyen ser contrincantes, pero en la realidad no lo son.
creo que gran parte de la población en estos momentos, Roberto, ya tiene claramente un panorama de lo que hasta hace poco no se sabía, pero que por los audios que han salido de la propia organización política Alianza para el Progreso, se le ha hecho un bien a la comunidad para poder conocer realmente cómo es que se manejan, cómo es que se gestionan los intereses privados de grupo por sobre los intereses de la mayoría, que se dicen representar nada menos que una titular de un poder del Estado, poniéndose al servicio de los intereses de una organización política en pleno proceso electoral, lo cual ya ha sido materia de censura de la presidencia, denuncia penal y pedidos de exclusión de la candidatura del señor César Acuña, y que considero que el Jurado Electoral Especial de Trujillo, sobre todo en Trujillo y La Libertad, tiene que hacer una revisión minuciosa, porque aquí se ha interferido o se ha pretendido interferir en el proceso electoral no solamente del gobierno regional, sino del gobiernos provinciales y gobiernos distritales. Sobre eso, la opinión pública del pueblo ya se ha puesto de manifiesto, y de modo particular Alto Trujillo ha sentado una posición, ha declarado persona no grata al señor César Acuña, lo ha repudiado, pero tiene una reivindicación cuyo daño realmente era previsible. El Congreso suspendió la discusión del dictamen sobre Alto Trujillo, porque no puede entrar a discutir este tema en tanto que esto estaba siendo usado electoralmente. ¿Qué le dices a los pobladores de Alto Trujillo ante esta eventualidad? Justamente ayer, Roberto, circunstancialmente me encontré en El Porvenir, haciendo una caravana como parte de nuestras actividades de campaña, y pude pasar por Alto Trujillo y ver cómo es que los trabajadores de la Municipalidad de Trujillo eran trasladados hasta Alto Trujillo para, montar una supuesta movilización en respaldo del señor César Acuña, lo cual era totalmente armado, totalmente forzado. Pude pasar personalmente por uno de los puntos donde estaban llegando los trabajadores de la Municipalidad de Trujillo siendo usados. O sea, la mecánica continúa. En el caso del SEGAT, por ejemplo, un organismo público descentralizado, con más de 100 locadores actualmente contratados para hacer trabajo de limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines, gente que tiene que cumplir con su horario de trabajo e inmediatamente hacer campaña, porque si no lo hacen, no le renuevan el contrato por un mes más. Creo, Roberto, que Alto Trujillo en estos momentos ha visto con claridad, y obviamente el mayor perjudicado porque este proyecto de ley con el cual se pretendía la creación al nivel de distrito queda nuevamente suspendido, justamente por este escandaloso estas escandalosas evidencias donde se le ha hecho obviamente un daño a la población de Alto Trujillo, y creo que ya la población, no solamente de Alto Trujillo, sino de la provincia y la región, ha reflexionado sobre este contexto y toma posición firme con respecto a lo que debe ser su decisión este 2 de octubre. Bien, sobre el tema ya mismo de tu propuesta a nivel de provincia, quería conversar contigo. ¿Qué es lo que propone Víctor Hugo? ¿Cuáles son las razones por las cuales la población de Trujillo debía votar por él? ¿Qué le dice Víctor Hugo a la población de Trujillo y sus distritos? Esta es mi propuesta, de manera sintética, puntual. Mira, Roberto, considero que durante el tiempo o las últimas décadas de gobierno provincial, una constante y limitante a la vez del desarrollo real de Trujillo ha sido gobiernos egoístas que han priorizado o han puesto de manifiesto su alto revanchismo político, y no un gobierno que procure sumar esfuerzos para poder hacer realidad lo que el Trujillo necesita ya ahora como una gran metrópoli. Consideramos, por ejemplo, Roberto, que a nivel del distrito de Trujillo una plataforma fuertísima para poder lograr objetivos es las alcaldías vecinales. Trujillo tiene 60 alcaldías vecinales
que tienen como primer barrera para el desempeño de sus funciones siendo cargos ad honorem la propia municipalidad. Lo que nosotros proponemos es incorporar esta plataforma vecinal de 60 alcaldías vecinales a la estructura ejecutiva de la municipalidad para poder llegar a las urbanizaciones a través de los alcaldes y su equipo de regidores vecinales, con el mantenimiento de parques y jardines, con la señalización de las pistas, con el mantenimiento de las mismas, con el trabajo articulado para poder hacer control preventivo en materia de seguridad ciudadana, organizando a las urbanizaciones, a las calles, a las manzanas. Esa es la fortaleza que tienen las alcaldías vecinales y la que no se aprovecha. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno, por puro revanchismo y egoísmo político, trabaja con algunos, con otros no, en la medida de que son o no de la línea política que representan. Entonces la primera medida, Roberto, es desligarse. Yo creo que esos conceptos o esos estilos de gobiernos revanchistas y de egoísmos no debe existir. Lo que debe haber es apertura para trabajar con los 60 alcaldes vecinales, lo mismo que con los 10 alcaldes distritales. Entonces la primera regla a implementar es un gobierno con apertura, sin egoísmos, sin revanchismos, sumando a esta plataforma vecinal al trabajo municipal. Luego entrando ya a los ejes de trabajo, de agenda municipal, seguridad ciudadana es una tarea o es un primer tema medular en la gestión. Y obviamente de manera transversal en toda acción de gobierno, la honestidad, la transparencia, la lucha frontal contra toda forma y modo de corrupción al interno de la institución municipal. En ello, nosotros consideramos que debe ser transversal a toda acción en todo punto de agenda de gobierno. Seguridad ciudadana, fortalecer la gerencia de seguridad ciudadana en su parte física, en su parte tecnológica, en su parte de logística. Tenemos que fortalecer nuestra seguridad ciudadana, obviamente fortaleciendo también las capacidades del personal que hacen labor de campo. Otro punto relevante y que es materia de permanente queja de la población es el estado en que se encuentran nuestras pistas, nuestra red vial distrital y provincial. Ahí tenemos que poner en marcha un programa de emergencia para darle un mantenimiento correctivo inmediato en las zonas donde se presenta la cosa más crítica. Obviamente echando mano de nuestras cuadrillas de trabajadores, conozco perfectamente cómo funciona la gerencia de obras públicas y ahí vamos a poner un trabajo inmediato para recuperar el nivel de servicio de nuestra red vial, las pistas, no solamente las pistas, sino también las veredas, porque tienen que acondicionarse en muchas partes de la ciudad el acceso para las personas con discapacidad o movilidad reducida. El otro tema muy importante, Roberto, y que yo sé que vienes trabajando mucho en ese tema, es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Tenemos que fortalecer nuestra infraestructura, que en ello no tenemos todavía la planta de tratamiento de residuos sólidos que nos permita hacer un verdadero sistema, como decía Roberto, desde el punto de generación de la basura, las casas, haciendo obviamente la separación de los residuos, no el reciclaje, sino la segregación en la fuente, lo que es separar la basura de acuerdo a sus características, y ello obviamente pasando por el sistema de transporte y su tratamiento de residuos finales. Considero, Roberto, que hay proyectos también de infraestructura también muy importantes que van a permitir generarle a la ciudad, sobre todo en el área metropolitana, un ordenamiento en cuanto al sistema de movilidad. Por ejemplo, la implementación del terminal terrestre norte y el terminal terrestre este, que con el terminal terrestre sur permita tener una infraestructura triangular que nos permita que la interconexión del transporte nacional interprovincial con el transporte urbano tenga puntos de interconexión para obviamente darle mayor confort a los usuarios de estos servicios y obviamente descongestionar nuestra red vial metropolitana. Hoy por hoy podemos ver a los buses de transporte de rutas nacionales, interprovinciales, ingresando por las vías principales de la ciudad y eso obviamente agudiza el problema del congestionamiento. Proyectos importantes que están en cartera, Roberto, y que toca al gobierno provincial impulsar.
el proyecto que está en manos del Ministerio de Transportes para poder recuperar playa en el borde costero, desde Las Delicias hasta Huanchaco, y el proyecto para poder mitigar los impactos negativos del fenómeno del Niño. Habiendo ya transcurrido desde el año 2017 varios años, seguimos expuestos a lo que puede ser nuevamente los estragos que generó el fenómeno del Niño. Considero, Roberto, que también hay un tema muy importante: la infraestructura deportiva que puede tener Trujillo, o recuperar de lo que han sido inversiones, por ejemplo, en los Juegos Bolivarianos, que hoy están en abandono total. Recuperar y poner en valor toda esa infraestructura podría ponernos a Trujillo en los ojos del país como capital del deporte, ya no solamente capital de la cultura, promoviendo la lectura, promoviendo la producción literaria, por ejemplo, en los centros educativos, en los centros universitarios, sino capital de la primavera y capital del deporte nacional. Considero que el deporte y la educación, Roberto, son armas potentísimas para poder ir mitigando problemas de inseguridad, incluso los problemas que en la parte económica se ha generado post pandemia. Tenemos que reactivar la economía de la provincia, y una herramienta potente para ello es el turismo. Trujillo se precia obviamente de tener una rica historia ancestral, y nosotros tenemos que eso poner en valor para poder generar fuentes de trabajo. El turismo es una herramienta muy importante, Roberto, que desde nuestro gobierno también vamos a impulsar. Víctor Hugo, yo quisiera una precisión sobre un tema que no lo tratan los candidatos, y no lo tratan porque no lo entienden, y la propia administración pública, tanto municipal como regional, no lo pone en el tapete. No es tema de discusión, pese a que es el drama en que vivimos. Esta ciudad de Trujillo tiene una capacidad de albergar una cantidad de vehículos y una cantidad de población. Pero esa cantidad que tiene capacidad Trujillo se desborda al 3. Quiero decirte que si aquí deben entrar 5.000 unidades móviles, aquí entran 15.000. Y quiero decirte que si aquí entran 30.000 personas, entran 90.000. Y obviamente hay una congestión vehicular peatonal, aunada a una absoluta distorsión del mercado ambulatorio, permisible en campaña, como lo está haciendo el señor Ruiz, por votos, pero que eso realmente desequilibra la atención de la movilidad y peatonal. Frente a eso, hay una propuesta real que está en ejecución: el parque mayorista del Milagro. Entonces estamos ante un hecho donde se orienta a la salida de la ciudad, al desborde, a la proyección del continuo urbano, para que la ciudad se descongestione. Porque yo nada haría poniendo papeleta, poniendo por ahí un aviso, poniendo por ahí un control, si la gente sigue fluyendo con mayor cantidad. O sea, ¿cómo descongestionar la ciudad? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, efectivamente yo he tenido la oportunidad de participar en algunos diagnósticos y estudios que se ha hecho de la movilidad, de la forma de cómo se mueve el área central del distrito y del área metropolitana de Trujillo. Considero que como parte de la solución tenemos algunos proyectos que, por ejemplo, de ese estudio que se hizo, recuerdo, en el año 2014 o 2013, 2014, se proponían algunos proyectos reestructurantes de la forma en que se mueve la zona central de Trujillo. Uno de ellos, por ejemplo, era culminar la peatonalización de Pizarro, porque es la tendencia. Los centros históricos a nivel mundial y con las nuevas tendencias tienden obviamente a ser centros más amigables, más humanizados para el desarrollo, por ejemplo, del encuentro vecinal o de actividades culturales, recreativas. Y en el caso de Trujillo, obviamente asistimos a un centro histórico congestionado, convulsionado. Necesitamos poner en marcha esos proyectos estructurantes de la movilidad de la zona central, pero también podemos
desconcentrar actividades que actualmente se desarrollan en el centro histórico en determinados puntos de la ciudad, en el área metropolitana, para ir liberando, esos puntos que actualmente son los atractores de viajes, atractores de trámites, poder ponerlos en distritos periféricos, por ejemplo, y un poco promover la descentralización de la labor municipal, la labor pública. Pero otro de los temas también importantes, Roberto, es que con esto de la pandemia ha generado que las entidades públicas pongan en marcha el uso de la tecnología para los procedimientos administrativos, la virtualización de los procedimientos. Trámites tan sencillos que te tomaban tiempo, tenía que ir a mesa de partes, ingresar documentos, pueden hacerse ahora de forma virtual. Desde la comodidad de la casa de los vecinos, presentar una solicitud y ser atendida a través de una casilla electrónica. Proponemos también, Roberto, la virtualización de los procedimientos administrativos para evitar el congestionamiento en las instancias de la municipalidad. Pero también considero que el centro histórico tiene que recuperar su prestancia y para eso obviamente tenemos que procurar ir fomentando el desarrollo de centros, por ejemplo, de actividades financieras, desconcentrar esa centralización de estas actividades en el centro histórico para poder ir expandiendo y equilibrando los viajes o los puntos de atracción que siempre se centran en la zona central y poder con ello ir liberando y recuperando ese equilibrio entre la capacidad que tiene nuestro centro histórico como infraestructura con los visitantes, con los niveles de tráfico vehicular y tráfico peatonal, ¿no? Hablando de seguridad ciudadana, Trujillo tiene una estigmatización. Escuchaba a un candidato vociferar de que Trujillo, de la capital de la primavera, pasaba a ser capital de la balacera. O sea, dicho así, siendo algo que parece grosero, es una realidad. Trujillo tiene un índice de mortandad terrible por el crimen organizado. Pero la pregunta ya no va en términos de si yo le pongo buena prisión, mala prisión, más rigurosa, menos rigurosa, llevo patrullero, llevo policía, tengo cámaras. Porque yo con la prisión sanciono, yo con la policía vigilo al delincuente, yo con la cámara detecto al delincuente, yo con la bala me defiendo del delincuente. Pero el delincuente existió, la pregunta es ¿dónde está la causa? Entonces, ¿hay un plan preventivo? O sea, ¿cómo cortar que esa niñez no devenga en adolescencia delincuente? ¿Cuál es el plan preventivo que se tiene pensado frente a eso? Ahí viene la articulación que debe haber en el gobierno provincial con los gobiernos locales. Recordemos que distritos mayormente populosos es donde justamente se presenta la problemática de la inseguridad y la existencia de estos grupos criminales. Hablamos de distritos populosos como el Porvenir, que tiene como parte de su ámbito circunscripción al Alto Trujillo, que próximamente, habrá que esperar un tiempo más para su final creación por ley, dada el escándalo que se ha desatado. Obviamente se ha generado un perjuicio finalmente a la población de Alto Trujillo, pero La Esperanza, Florencia, son distritos en los que la intensidad del crecimiento poblacional y de las actividades y de la crisis también generada por la pandemia, la crisis política, genera afectaciones en la generación de empleos, de oportunidades, de actividades, de emprender negocios, todo se afecta. Y entonces necesitamos en una acción conjunta desde el gobierno provincial con los gobiernos locales el trabajo en la actividad cultural, deportiva, sobre todo la deportiva, y por eso hablaba de poner en valor la infraestructura deportiva de Trujillo para poder crear esos espacios de la actividad deportiva que le permita a los jóvenes encontrar líneas de profesión en la cultura, en el deporte. Trujillo tiene como parte de sus bondades, por ejemplo, las instituciones de formación universitaria, y eso está muy bien, pero necesitamos hacer un trabajo desde la niñez. Producto de la pandemia, Roberto,
El nivel de deserción escolar ha aumentado porque se tuvo que desarrollar prácticamente todo un año educativo de manera virtual y eso no se desarrolló de manera completa y entonces la deserción escolar ha crecido y eso es preocupante porque son niños que han dejado de asistir a las clases para dedicarse a otras actividades y es ahí donde tenemos un potencial negativo porque estos jóvenes, estos niños jóvenes, adolescentes pueden orientarse obviamente hacia la actividad delictiva, dentro de la cual también hay grupos que captan a estos jóvenes para el desarrollo de estas actividades delictivas. Entonces considero, estimado Roberto, que el trabajo en materia de cultura, deporte, tiene que ser una herramienta potentísima para poder generar espacios donde la juventud y la niñez encuentren el desarrollo de sus actitudes, de sus potencialidades, de sus capacidades. Esa es un arma muy importante, no solamente la represiva que se tiene que hacer con la policía, con el equipamiento de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, sino paralelamente a través del área de educación, del área de deportes, una actividad intensa, una programación anual intensa con los gobiernos locales para poder llevar, obviamente, tenemos que llevar infraestructura, escenarios, campos deportivos, en los distritos para que los jóvenes tengan espacios adecuados para el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas, el fútbol, el vóley, el básquet, actividades importantísimas que generan obviamente ese alejamiento de las posibilidades de formar parte de estos grupos que se dedican obviamente a las organizaciones criminales y a la actividad delictiva. Dime, Víctor Hugo, con la experiencia que tienes en la administración pública, ¿cómo ves el parque automotor? Trujillo tiene una congestión enorme. Aproximadamente hay entre 30 a 32 mil unidades de servicio de taxi, que es transporte individual. ¿Qué has pensado sobre un transporte masivo? Un transporte que pueda unirte el Milagro, pueda ir a Alto Moche y pueda venir desde el Porvenir o tal vez desde Alto Trujillo y desembocar en Víctor Largo. ¿Qué has pensado frente a eso y teniendo en cuenta que tenemos que evitar la contaminación ambiental, es decir, que no tenemos que quemar carbón, no podemos manejar hidrocarburos, porque obviamente, tal como está el medio ambiente y los niveles de contaminación de la tierra, ves lo que está pasando en el mundo, ¿no? Incendios, desbordes, y Trujillo no va a ser una isla. Entonces, ¿qué planteas frente al transporte masivo? Yo debo mencionar, estimado Roberto, que con respecto a los sistemas de transporte urbano, interurbano en las principales ciudades del país, hasta antes del 2019, esa era por ley orgánica de municipalidades, el transporte urbano era una temática exclusivamente competencia de los gobiernos provinciales. Pero a partir del 2019 se aprueba la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, promovida desde el gobierno central, y sobre la base de una realidad. No ha existido ninguna experiencia, al menos en el país, de alguna ciudad que haya puesto en ejecución un sistema de transporte eficiente. No lo hay. La misma capital del país está transitando un proceso de implementación de un sistema integrado de transporte, una reforma del transporte. Después, en las principales ciudades del país no hay ninguna experiencia. Es justamente en atención a esa situación que esta problemática del transporte urbano prácticamente adopta un nivel de problemática de interés nacional y se aprueba la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, donde el ente rector lo asume el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, ya el transporte urbano no es solo competencia de los gobiernos provinciales, sino se ha vuelto un tema de preocupación y de interés nacional. En el caso de Trujillo, yo debo ser honesto en decirlo, sobre este tema ya se viene trabajando de manera articulada con el Ministerio de Transportes. Trujillo debe dar el paso hacia la implementación, como habías mencionado, de un sistema de transportación masiva. Y eso empieza efectivamente con el primer corredor norte-sur que conecta la zona del distrito de Huanchaco en el centro poblado del Milagro, pasando por La Esperanza, Trujillo, Moche y Salaverry. El primer corredor de un conjunto de 6 corredores viales que sería la nueva estructura de un sistema de transportación masiva con buses de alta capacidad, con combustión a gas natural
e inclusive en el desarrollo del perfil de preinversión de este proyecto se hablaba la posibilidad de que la flota pueda ser de buses eléctricos. Entonces, lo que menciona Roberto ya es un tema que tiene que ser tarea ya no solamente de un solo gobierno, porque estos proyectos son un proceso de ejecución, no es como una pista que se hace en 30 días, 60 días. Es prácticamente cambiar de forma estructural la forma en que se desarrolla la transportación de la provincia. En consecuencia, la implementación del primer corredor vial de transporte masivo norte-sur es parte de un proceso, de un trabajo que se tiene que desarrollar de gestión a gestión, como política ya no solamente de gobierno local, sino como política nacional. Y se llama integrado, ¿por qué? Porque a la par de que se va implementando un sistema de transportación siempre motorizada, menos contaminante con el uso del gas natural, se implementan también los corredores de ciclovías como un medio alternativo de movilidad. Por eso se habla del corredor vial norte-sur integrado a un corredor de ciclovía que interconectará sobre todo las principales universidades de la ciudad, de tal forma que permita a los estudiantes poder movilizarse usando la bicicleta, pero en carriles exclusivos, para poder darle la seguridad a los ciudadanos que usan este modo alternativo de movilidad. Dime, Víctor Hugo, para cerrar ya la entrevista, ¿cuál es tu opinión y qué hacer frente a una corrupción aparentemente incontrolable? O sea, lo que dice Jacques, en un primer momento de 23.000 millones de pérdida del erario público por corrupción y haber dado luego una cantidad más del doble en 2 años de 65.000 millones, te refleja de que esto es aparentemente imparable. ¿Qué harías en el caso de llegar al sillón municipal frente a todo este manejo que hay en la administración pública, donde mediante locaciones, contratos fraudulentos, inejecución de contratos, no cobro de penalidades, la fuga es millonaria? Gente que ha llegado en condiciones menesterosas hoy son potentados y le siguen el curso y le siguen el ejemplo al jefe. Entonces, ¿qué va a hacer Víctor Hugo en la Municipalidad Provincial de Trujillo para cortar este nivel de corrupción? Mira, Roberto, yo te mencionaba que un eje central o transversal a nuestra propuesta es la lucha contra todo modo y forma de corrupción al interior de la institución municipal. El haber trabajado en la Municipalidad de Trujillo me da la ventaja de poder conocer cómo está estructurada su personal. Muchos de los trabajadores me conocen y saben perfectamente de mi estilo de trabajar. Como alcalde, lo que yo comprometo es involucrarme en el trabajo de cada una de las áreas para poder obviamente ir detectando esas deficiencias y esas corruptelas y ir corrigiéndolas, obviamente. Considero que la virtualización, por ejemplo, de los procedimientos administrativos es una herramienta muy eficiente para poder ir minimizando esas posibilidades de la corrupción en el desarrollo de trámites administrativos. Obviamente también las acciones preventivas y de control son muy importantes para poder advertir cualquier incidencia que podría estar en la línea de corrupción. Considero también que la formación de las capacidades de toda la plana trabajadora es muy importante, pero también es importante que el alcalde dé el ejemplo. Es inaceptable que un alcalde con cuestionamientos judiciales, con procesos de investigación, pueda liderar dentro de una institución una lucha contra la corrupción. No hay forma. Entonces, necesitamos una autoridad, obviamente, que esté totalmente libre de cualquier cuestionamiento o problema de investigación, y peor si son por problemas que tengan que ver con gestión pública. Yo he mencionado claramente y quiero resaltar lo que has mencionado, en el sentido de que hay personas que ya han sido funcionarios públicos, han sido congresistas, han sido alcaldes, y sus fortunas se han basado en el aprovechamiento de proyectos o de programas nacionales. Uno, para mencionar, por ejemplo, Techo Propio.
un programa al cual están vinculados candidatos, donde han desarrollado a través de empresas testaferras sus fortunas y su único afán, y por eso mencionaba que son ahijados de un mismo padrino, porque sus fines son los mismos: capturar el gobierno, los presupuestos o los erarios distritales, provinciales, para poder seguir incrementando sus fortunas que se han generado de manera ilícita con el aprovechamiento de programas nacionales. Y tengo que decirlo claramente, por eso es que una de las organizaciones en competencia tiene su símbolo T, no es de trabajo más trabajo, es de techo propio, porque de ahí han formado sus fortunas. Y eso es de público conocimiento, porque basta acceder a las redes para ver el candidato que va ahí en La Esperanza, cuestionado justamente por haber, digamos, aprovechado programa nacional como techo propio. De igual manera acá en Trujillo. ¿Y qué decir del candidato a la región, el señor Rodríguez, que se atribuye ser la competencia de César Acuña, pero ellos son compadres? O sea, estos, como te digo, Roberto, son del mismo equipo, son del mismo grupo, son ahijados del mismo padrino. Y hay que decirlo con claridad, nuestro compromiso, como siempre señala Roberto Alvarado, mi compromiso es con la verdad, con mi comunidad. Y posiblemente el haberlo empezado a decir, mi estimado Roberto, ha sido la razón de que nos han destruido nuestro banner que hemos puesto aquí en la Avenida España frente a Hidrandina. Yo estoy seguro que obedece a eso, porque hemos comenzado a decirle a la población que identifique bien quienes se atribuyen supuestamente ser paladines de la lucha contra la corrupción, personas que han sido funcionarios públicos y que de la noche a la mañana son titulares de fortunas. ¿De dónde? Si las remuneraciones en el sector público no son para eso. Entonces es evidente ahí que obviamente hay un afán, y el afán es de acrecentar las fortunas que ya se han generado de manera ilegal, ilícita, sin ir muy lejos. Acá este señor que se atribuye ser el paladín de un gobierno eficiente, pero sin embargo creo yo que lo que le propone a la ciudad es un gobierno de la perversión y de la pornografía. Trujillo no se caracteriza por eso. Trujillo es una ciudad que tiene que recuperar sus bondades históricas, como ser ciudad culta, ciudad de la primavera, que podría ser la capital del deporte nacional, pero no pues este señor, que además, ojo, debo decirlo, este señor ha sido recientemente sentenciado, y me estoy refiriendo al señor Fernández de Moche, que hasta hace poco fue el alcalde de Moche. Este señor ha sido sentenciado por delito de difamación a una mujer policía y está siendo investigado como parte de un clan familiar criminal por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y de haber estado en la condición de testigo ha pasado a la condición de investigado. El señor Fernández, cuyo hermano fue alcalde de Nuevo Chimbote y ahora se encuentra prófugo de la justicia. Entonces la población hay que decirle las cosas y que adviertan a estos charlatanes que quieren aprovecharse a través de cuestiones morbosas, poniendo obviamente en una grave indefensión a nuestra niñez. Yo lo que también propongo y ofrezco como parte de mi compromiso es llevar ese guaco de la pornografía y ponerlo en su casa, en su puerta, ahí para que él todos los días, o como sueña con eso permanentemente, lo tenga ahí de la mano. Entonces sale de su puerta y se choca con su guaco, porque yo considero que eso es un atentado contra la dignidad y la protección de la infancia, y creo que la población ya lo va entendiendo así. Tú sabes perfectamente, Roberto, que nuestro legado patrimonial en cuestiones de ceramios es tan rico que no se puede hacer una recreación de esa naturaleza deformando obviamente nuestro rico historial cultural. En eso yo me comprometo a revertir y eliminar esa grave amenaza que existe para Trujillo con este señor que más se caracteriza por la perversión y sus ideas de la pornografía, que es un señor que se presenta borracho en los escenarios públicos como con un total irrespeto a la comunidad y a la niñez.
ese tipo de candidato no necesita Trujillo. Trujillo necesita un alcalde que se ponga a trabajar serio, responsable, no pues un farandulero que hace espectáculos públicos cantando, ebrio y promocionando la pornografía y la perversión. Eso lo vamos a contrarrestar inmediatamente, y una de mis primeras medidas va a ser llevarle su guaco allá a la puerta de su casa para que lo tenga ahí de adorno. Para finalizar, Víctor Hugo, de lo dicho, ¿cuál sería ya tu mensaje, tu llamamiento? ¿Qué le dices faltando apenas prácticamente 25 días para el proceso electoral mismo? ¿Qué le dices a los trujillanos? Yo le diría a Trujillo, a los vecinos, que apuesten por el movimiento regional Súmate. Tenemos un gran candidato que ha dado cátedra de la realidad regional, que es el profesor Marino Lavado. Una candidatura que reúne todas las bondades para poder emprender una real transformación de nuestras potencialidades como región. El movimiento regional Súmate se esfuerza en estos momentos por consolidar su militancia. Somos militantes del movimiento y hacemos una propuesta comprometida con el desarrollo de nuestra ciudad. Trujillo tiene que ser capital de la cultura, recobrar su historial, su elegancia, su prestancia. Y en eso hay que comprometer mucho a la juventud. Por eso mi llamado a los jóvenes que en sus manos está el poder emprender una nueva realidad local, provincial, regional. Comprometemos nuestra experiencia, nuestro compromiso, que viene incluso de nacimiento con Trujillo. En ese aspecto, a toda la población, ciudadanos, vecinos de Trujillo, mirar al movimiento regional Súmate. Nuestra alternativa se ha venido preparando desde el año 2018 para poder darle a la ciudad de Trujillo una etapa de recuperación de lo que ha sido defraudado. Alcaldes prófugos de la justicia, organizaciones políticas, partidos nacionales usados para fines individuales, de grupo, grupos o clanes familiares investigados por pertenecer a organizaciones criminales que se han enriquecido ilícitamente y que han hecho lavado de activos para poder ocultar esas fortunas que han venido construyendo producto del asalto y del robo del erario público, y que complementan esa afrenta a la ciudad con el desarrollo de actividades o actos pervertidos que promueven la pornografía, atentando contra nuestra infancia, contra nuestra niñez, contra las familias. Eso considero que le da al movimiento regional Súmate la posición y alternativa para poder representar de manera seria, coherente, los intereses realmente, o los proyectos y actividades y programas que realmente respondan a las esperanzas de la población trujillana, que ya ha sido bastante defraudada, que ha sido bastante, asaltada, y contra estos grupos criminales que usan a las organizaciones políticas para sus fines protervos, para sus fines de crecimiento de fortunas ilegales, ilícitas. Ahí se enfrenta el movimiento regional Súmate para ponerles el parche, como se dice, y poder emprender la recuperación de Trujillo y de la región La Libertad. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muy amable. Con ustedes, amigos. Regresamos.